Empezando un verano, por lo menos que en este tramo tiene una ola de calor verdaderamente tremenda, definida por algunos. ¿Por qué? Porque son muchos los días de calor extremo, con altas temperaturas. En algunos casos hablamos de temperaturas y sensaciones térmicas superiores a los 40 y pico de grados. Ese es uno de los puntos, la ola de calor y cómo cuidarnos. Pero también la situación provocada por el mosquito Aedes aegypti y el dengue, y algunos casos que terminaron lamentablemente de manera fatal. El doctor Carlos Ferreira es médico epidemiólogo y está en comunicación con nosotros. Doctor Ferreira, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia le habla. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto hablar con usted y sus oyentes y televidentes. Un gusto. Igual para mí escucharlo. Doctor, cuéntenos acerca de la ola de calor. Sabemos que se multiplicaron la cantidad de consultas porque en algunos casos uno lo resuelve personalmente, pero en otros casos cuando ya una serie de señales que brinda el organismo así lo ameritan, uno va a consultar a una guardia. ¿Cómo definiría esta ola de calor en cuanto a las consultas que ha tenido y cuál es la principal recomendación? Sí, fundamentalmente el calor es un origen de morbilidad y mortalidad en el mundo, no solamente en Argentina y sobre todo en países que no están preparados para enfrentar adecuadamente este factor de enfermedad. Realmente el calor, Eduardo, y esto quiero dejarlo planteado claramente, es un tema hoy colectivo, no es individual, no es qué puedo hacer yo, sino que es un tema de la sociedad porque tiene que ver con claramente la emergencia climática y más, en algunas partes del mundo en el cual hay pobreza y absoluta indefensión porque los estados no tienen ningún tipo de plan de prevención o planes para enfrentar el calor, es un tema de derechos humanos. En Argentina, por lo que yo veo, y yo vengo de estudiar la situación en Europa, he estado toda en esta ola de calor de fines del año pasado, una situación tremenda, se reproduce la misma situación en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, y en Brasil, y por supuesto veo que acá también hay un tema de derechos humanos. Es un problema de interés también intersectorial, no es únicamente la salud, acá está involucrado el ambiente, la quema, los incendios, la salud, la energía, la pobreza energética, los aspectos sociales y sobre todo también los temas laborales, la salud ocupacional. Cuando yo veo trabajadores de la construcción, trabajadores del transporte, la policía a pleno sol, sin tener ningún tipo de política de sus empleadores para proteger la salud, la verdad que es un tema muy grave, ¿no? Debiera prestarles atención especial a ese aspecto que usted señala. Ahora, ¿más calor, más casos de dengue? ¿Esto es directamente proporcional o no? Absolutamente. Mire, el problema de la Argentina, y yo, como usted sabe, trabajé muchos años en el interior del país, en Córdoba, soy autor de la ley de Plan Rector de Prevención del Dengue. Las epidemias, los brotes de dengue se producen cuando aparece el mosquito. El mosquito aparece a medida que se tropicaliza el clima en nuestro país como consecuencia de los incrementos de la temperatura a nivel global, como consecuencia del crecimiento de las emisiones, que esencialmente las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los países del norte. El nivel de vida que tiene el norte nos ocasiona a nivel global el calor, nada más que en el norte está más preparado, más adaptado. En el sur no emitimos, pero realmente sufrimos las consecuencias del calor. Cada vez que sufre el calor como consecuencia del calentamiento global, aparece el mosquito, y el mosquito es el que produce el problema de nuestras epidemias y que hay que estar adecuadamente también preparado del Estado. No es un problema individual, es un problema de la administración del país, en el cual cada estructura municipal debe tener planes de preparación para la llegada del dengue. A mí me han consultado en estos últimos días, Eduardo, de Chaco, situaciones que yo no entiendo bien cómo se llega a la aparición de niños muertos, adultos muertos como consecuencia del dengue. No había planes de preparación a pesar de que el dengue iba a llegar, lo sabemos como el calor. Sí. También en Tucumán me han consultado y aquí en Córdoba también hay una preocupación por el tema. Ahora, doctor, ya que menciona los casos fatales, digo, ¿hay algún punto en común que hayan tenido esos casos? Porque en las últimas horas también se comunicó oficialmente la muerte de un niño de 14 años, que era bombero voluntario en la provincia de Corrientes, y que tenía una neumonía crónica, es decir, un tipo de enfermedad que al ser contagiado de dengue
todo se complicó, digamos, su escenario se complicó. Digo, ¿hay alguna situación en común entre los casos de dengue que terminan de manera trágica? Mire, lo único que hay en común es la falta de preparación del sistema de salud para enfrentar el dengue, porque fumigar no es la solución. Acá parece que realmente hay dos caminos que las administraciones, sobre todo municipales y provinciales, esperan. Una, primero fumigar para enfrentar el mosquito, que sin duda alguna es el vector, pero no es la forma única. Y si no es la fumigación, ¿qué es, doctor? Y la fumigación claramente no es un factor de enfrentamiento eficaz del dengue. La decisión de enfrentar eficazmente el dengue está en fortalecer a los barrios, generar los mecanismos de protección del contacto persona-mosquito y realmente atacar los lugares en los cuales el mosquito puede reproducirse en el ámbito del barrio, en el ámbito de donde se produce ese brote de enfermedad. Mira, hay un problema central en esto. Sí, ¿y cómo se ataca? ¿Cómo se ataca el lugar donde puede reproducirse el mosquito? No se le dice a las personas hoy, por ejemplo, en la ciudad de Quitiripe, en el Chaco, cuáles son los barrios de Quitiripe en los cuales hay casos de dengue para que las personas se preocupen. Están los casos del dengue en la manzana cercana, están en mi propia manzana, porque el dengue se produce como una enfermedad en racimo, en clúster. Los casos se reproducen cuando las personas que están allí no están preparadas para enfrentar y no hay un accionar del gobierno para enfrentar el foco de esa enfermedad, o llega tarde, llega a destiempo o no llega nunca. Desde ese punto de vista, lo que le quiero decir es que, y volviendo a la pregunta original que usted me realizó, acá hay un ámbito de patologías que van como el COVID, las olas de calor, la epidemia de dengue, que reproduce una situación muy dañina, muy fea, primero para las personas que no tienen un sistema de salud adecuado, y en este momento hay muchos sectores de la Argentina que tienen falta de médicos, muchas poblaciones en la provincia. Segundo, el crecimiento del costo de la salud. Tercero, claramente la ausencia de planes del gobierno. Acá el gobierno sabe perfectamente, porque participa de las reuniones globales, cómo impacta el cambio climático en nuestra nación. Bien. Y en vez de empezar a discutir si tenemos que vender biocombustibles o tenemos que dejar de emitir, tenemos que adaptarnos, tenemos que proteger nuestras poblaciones del calor y, en este caso, de las epidemias de dengue, que son dos aspectos que se generan año a año. Eduardo, a través de la última década ha sido siempre lo mismo. Por lo tanto, creo que la responsabilidad del dengue no es solamente del individuo, sino de los ciudadanos, de los estados, en primer lugar de los municipios, de las empresas, que tienen que proteger a sus trabajadores, no exponiéndolo al sol y a las enfermedades que producen, de los servicios públicos, salud, educación, de los sindicatos y también eventualmente de la ciudadanía.